Bien, para nadie es un misterio que cuando hablamos del presupuesto hablamos de que no alcanza, que hay que hacer magia, dicen algunos, que antes con 10.000 pesos te iba a comprar harto, ahora no compra absolutamente mucho, que todo está más caro y se resiente el presupuesto familiar, que también ha generado en otros niveles esta baja y estos problemas económicos, estas estrecheces económicas, en la caída sustancial de quiebre de empresas. Se habla de un 15% de quiebre de empresas, un alza de un 15% en empresas que por mayoría, en su gran mayoría, son pequeñas empresas, algunas de las cuales obviamente tienen problemas de endeudamiento, poca capacidad de generación, en fin, muchas cosas. Algunos que le ha ido muy bien, pero otros no. Y esa es una cifra preocupante. Vamos a conversar con Francisco Goicolea, experto en financiamiento de pymes y gerente comercial de CFC Capital, que está junto a nosotros porque queremos abordar este tema con él en el contexto de luces, para que nos haga una especie de análisis. ¿Cómo está, Francisco? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Ojalá que podamos dar algo de luces. A ver, ojalá, sí. Okay. A ver, ¿es tan compleja la situación fundamentalmente a nivel de empresas y por sobre todo pequeños, de la pyme, como se le conoce habitualmente, Francisco? Sí, bueno, como tú decías, lamentablemente hoy día en términos económicos, claro que hemos visto caer varias empresas y al final con las pymes se produce también un efecto exponencial, porque si cae una grande, caen mucho más pymes que al final servían a esa grande. Entonces, por eso que se produce como digo yo, como efecto exponencial, que cuando las grandes entran en quiebra hay muchas también chicas que se van con ellos. Lamentablemente hay muchas pymes también que tienen un solo cliente o un par de clientes, que eso te hace también ser mucho más dependiente de la situación económica de ellos. Y hoy día, lamentablemente, como vemos todos, la situación económica está difícil, hay poco acceso a financiamiento. Entonces, frente a estas eventualidades, lamentablemente vemos caer, como te digo, las pymes en ese aspecto. Uh-huh. Esta es una especie de reacción en cadena, ¿no? Así es. Por eso te digo, las pymes, entendamos que, como te digo, son las grandes generadoras, hay muchas pymes, son grandes generadoras de empleo y todo, pero también estas pymes dependen de estos grandes empresas que hoy día, lamentablemente, como digo, se han visto en reorganizaciones y cosas que al final arrastran a las pymes, y claro que es un efecto en cadena. Si cae una, vemos caer varias detrás. Así es. Ahora, Francisco, ¿esto se debe mayoritariamente al aspecto económico? ¿Es un problema nuestro? ¿Es un problema mundial? ¿Es un problema de política? ¿Cómo poder interpretar un poco esta nueva crisis que estamos viviendo como país, fundamentalmente? Ahora, sí, entendamos que esto, como te digo, viene de hace tiempo. Tenemos un COVID, tenemos un estallido social, tenemos varias cosas que han ido a golpear y una situación económica a nivel mundial donde vemos que está bastante complicado. Entonces, Chile es un mercado pequeño frente a las grandes economías y lógicamente que cualquier cosa que pasa afuera nos va a afectar a nosotros mucho más. Y en ese sentido, hoy día vemos que hay que hacer frente por ejemplo, en el caso del COVID, hubieron todas estas cosas del gobierno, posponer el IVA, posponer créditos COVID, pero que al final, a la vuelta de la esquina hay que empezar a hacer frente cuando el tema se empieza a arreglar desde el punto de vista y hoy día muchas pymes no pudieron hacer frente, como te digo, a esta acumulación de IVA, la postergaron, perfecto, te dio un aire, pero hoy día hay que cumplir, los créditos COVID hay que pagarlos. Entonces, es importante entender que el acceso a financiamiento o el crecimiento enlazado al endeudamiento es una cosa que hay que dividir. O sea, ninguna empresa hoy día, por más grande o pequeña que sea, puede pretender crecer o hacer frente a los negocios que tiene ese endeudamiento. Es parte del negocio, pero eso implica un endeudamiento responsable. O sea, si yo genero 10 y me endeudo para pagar 15, o sea, claramente hay algo que no cuadra y que hay que ordenar, y si ese es el escenario, bueno, lamentablemente te va a llevar a un problema de liquidez futura que muchas veces puede traducirse en el cierre de la empresa. Nos imaginamos. Francisco, depende también esto al rubro, ¿no? Porque hay rubros que se han visto mucho más afectados que otros. Hablamos del rubro de la construcción, que parece que no lo está pasando muy bien, pero algunos dicen sí, pero hay productos y hay gente que le da, perdón, como les digo yo, el palo al gato, y entonces saca una empresa y le va bien pese a todo lo que puedan ser los problemas. ¿Cómo poder hacer un análisis respecto también a esa realidad que se da mucho aquí en la zona? Como dices tú, a ver, siempre que hay problemas en la economía, la primera área que está afectada es la reconstrucción. Por ahí, así como cuando vuelve la economía en boga, también es la primera área que se repone. Ahora,
en todo este tipo de cosas siempre hay oportunidades y hay dificultades. Nunca va a ser tan caótico como para que todas las empresas caigan. Y como dices tú, hay algunas que le dan el palo al gato. Por ejemplo, con el tema de la pandemia, todas las empresas que pudieron convertirse a la venta digital, muchas se salvaron porque en general, como los locales y todas las cosas estaban cerradas y tú podías tener la posibilidad de vender de forma remota, bueno, muchas de esas surgieron. Ahora, entender también que en este tema hay los emprendedores, que son gente súper sacrificada y que al final todos sabemos lo que significa emprender, que es duro, pero ahí lo que hay que tener claro es que uno no es experto en todas las áreas. O sea, yo creo que existen muy pocas personas que puedan ser expertas en todas las áreas. Entonces, tú puedes ser muy experto en tu producto, pero tenés que hacerte asesorar en la parte financiera, lo que yo decía hace un poco de cómo estructurar tu deuda, tratar de hacer un presupuesto, porque por más pequeña que sea la empresa, hay que tener claro los flujos de caja, saber cómo se comporta tu venta en términos a lo mejor estacionales, si unos meses vendís menos, otros meses venden más. Entonces, hay costos fijos que los vas a tener que pagar sí o sí, pero hay costos variables que tú los puedes ir adecuando en la medida que vayas como teniendo claro tu flujo durante. Entonces, para eso es importante asesorarse con la gente que sabe. Nosotros, yo te diría que como CFC Capital le hemos apoyado a más de 4.000 pymes y emprendedores, y que a lo largo de su desarrollo hoy día hay muchas que no son tan pymes, que ya son un poquito más grandes. Entonces, importante, como yo te digo, hacerse asesorar en las partes que uno puede tener falencia. Perfecto. Francisco, hablemos un poco del flujo de caja, que es donde se nota todo, y el endeudamiento, que es como la esperanza de algunos, como para poder, antes de sucumbir, poder tomarse, ¿no? ¿Cuál es esa realidad y qué consejos le podemos entregar a grosso modo a quien nos está escuchando? A lo mejor a este comerciante que está sufriéndola en estos momentos. Muchos son empresas también de carácter familiar, que algunos dicen, sí, es muy bueno trabajar con la familia, pero otros dicen que es muy malo. Entonces, hay muchas realidades, fundamentalmente también en el orden, fundamentalmente en mantener una especie de modelo que sea claro, que todo el mundo lo entienda y que todo el mundo lo respete, ¿no? Sí, mira, en ese sentido te diría que, a ver, puntos básicos. Por eso te digo, por muy pequeña que sea la empresa, uno puede armar un flujo de caja. ¿Qué significa un flujo de caja? En términos simples, ingresos y egresos. Identificar dentro de tu desarrollo económico cuáles son, por ejemplo, los costos fijos. La luz, no sé, el arriendo, el agua, que son cosas que las vas a tener que pagar sí o sí, porque si no tu empresa no va a funcionar. Claro. O sea, estamos claros. Y otra cosa son los costos variables. Y ahí lo que yo te decía, identificar, mira, por poner ejemplos así simples, si eres una fábrica de helados, me imagino que tú podrás ver que en el verano vas a vender más, por ejemplo, que en el invierno. Entonces, a lo mejor los proyectos familiares, si en el invierno mis ventas bajas, bueno, consideraré tener 2 empleados, a lo mejor en vez de 4 que va a tener que tener en el verano, estructurar ese flujo para ver, como te digo, en ese tiempo de vacas flacas, cómo lo ordeno. Después, en términos de financiamiento, por ejemplo, en CFC Capital nosotros tenemos líneas de financiamiento que no tienen costo y que te permiten de alguna manera decir, ya, ok, yo tengo acceso a financiamiento, por decir cualquier cosa, de 5 millones de pesos. Tengo una línea aprobada, no la uso hasta que no la necesite, pero cuando yo la necesito, ya sé que la tengo aprobada y la puedo ordenar. Si lo hago como somos los chilenos, no hago nada y en el minuto que necesito los 5 millones me pongo a buscar y me pongo como loco y resulta que tengo que entregar el producto mañana y no tengo el financiamiento, lo más probable es que termine optando por una opción que no es la mejor en términos de estructura, a lo mejor es la más cara. Entonces, yo te diría que tip básico, ordenar tu flujo, saber cuándo vas a necesitar la plata, cuándo no, y en ese sentido ordenarte y buscar ese apoyo de los financistas que, como CFC u otros, que te puedan ayudar en el momento que tú necesitas y ya tener el camino andado, no andarlo, como te digo, en 2 días cuando lo puedes andar 3 meses antes y tranquilo. Esa es como una realidad. Bueno, muchos que saben comercio lo entienden así. Francisco, este 15% que ha aumentado, ¿podría seguir aumentando en los próximos meses? ¿Y cómo ves la proyección de la creación de nuevas empresas para el 2024? Mira, en términos del 15%, yo me atrevería a decir que un poco yo creo que ya estamos tocando fondo. Yo no veo que este tema pueda seguir a lo mejor en un escenario económico más malo. Todos esperamos que no. En términos de desarrollo, el año 2023 ya está jugado, fue plano, y más que plano, a lo mejor en caída, y el 2024 yo te diría que no va a ser diferente. O sea, tenemos que apuntar a que va a ser un año plano. En términos de creación de empresas, es como difícil tirar un número, pero yo te diría que
en la eventual que haya negocios, por ejemplo, todo lo que es el área de comunicaciones, el área de desarrollo, a lo mejor ese lado va a crecer. Lo que es el lado de la construcción, yo diría que lo más probable es que siga bajando, porque hay todo un tema atachado, no sé, las viviendas y todas las cosas no se venden porque los créditos hipotecarios están caros, no es el minuto de hacerlo, los bancos en ese sentido se han puesto más restrictivos. Entonces, yo diría que el 2024 tiene que ser un año en que uno debiera proyectarse en un escenario normal. Ahora, también es una buena manera de prever, hacer que la pyme, el emprendedor, haga unos 3 escenarios, uno malo, uno bueno y uno muy bueno, pero que te permita, como digo, tomar las acciones dependiendo de cuál escenario se te dé. Si se te da un escenario malo y tú ya tienes más o menos un plan B, por decirlo así, bueno, va a ser mucho más fácil que lo sobrelleves y que salga adelante. Si el año está normal, también ponerse en ese caso y hacer, como te digo, y conversar con la gente que tú te financia. Por ejemplo, en el caso de CFC, nosotros nos juntamos con los clientes y juntos podemos desarrollar estos 3 escenarios y generar diferentes alternativas para los 3 escenarios que te permitan estar preparados y poder hacer frente a estas eventualidades que podrían pasar durante el próximo año. O sea, se mira entonces con un cierto grado de, ¿cómo decir?, optimismo o no optimismo, Francisco. Yo te diría que sí, un optimismo relativo. O sea, todos pensemos, yo que te diría que parte de esto también es ser positivos. ¿Sí? Por eso te digo, las cosas siempre, como todas las cosas en la vida, habrá gente que quedará en el camino, habrán otras oportunidades, donde hay problemas, los emprendedores generalmente, como son, como te digo, gente esforzada, muchos donde hay problemas ven oportunidades y la idea es buscarlas y estar, pero te digo, te insisto, hacerse asesorar en las partes que uno pueda tener falencia. Importante tener todas las patas de la mesa armadas, porque la mesa con una pata está claro que no se va a parar. Queda coja. Así es. Así es. Francisco, uno de los temas, nos dice por acá un editor, dice, el tema de la digitalización tiene toda la razón. Dice, yo viví momentos muy complejos y gracias a mi nieto logré embuirme en este mundo. Hoy día he tratado de equilibrar, no muy bien, pero las cosas han funcionado mejor con la venta a través de Internet. Aquí hablamos también un poco de este apoyo que hay al interior de la propia familia. Debe ser un negocio familiar, no sé cuál nos dice Marcos, a lo mejor nos puede escribir de qué se trata para también plantearlo un poco, pero hace alusión a esta realidad, al negocio familiar y también a las posibilidades que muchos no se arriesgan, las famosas tecnologías, porque yo estoy acostumbrado a pagar de frente, cómo voy a pagar un computador, en fin, pero la oportunidad y todo indica que gira hacia esos lados, ¿no? Sí, o sea, yo te diría que eso, como tú dices, es una parte muy importante. O sea, uno dentro de todo este tema y todo este tema económico que hemos hablado, tiene que tratar de ponerse al día en la tecnología. Hoy día, hace 20 años atrás, la tecnología avanzaba, no sé, a 10 por hora, hoy día avanza a 100 por hora. O sea, y lo que tú decías, las pymes y los emprendedores que de alguna manera pudieron sobrellevar el tema de todas las cosas que nos han pasado, es porque se subieron y fueron capaces de convertirse. Y este señor, tu auditor, que dice, obvio que uno tiene que apoyarse también en la gente más joven, porque tienen otra visión, tienen otra porque nosotros que ya estamos más viejitos muchas veces no sabemos lo que es tecnología. Entonces yo vuelvo a reiterar lo que te decía antes, hacerse asesorar por la gente que sabe. Uh-huh. Todos los negocios hoy día son convertibles a un tema digital, hay muchas plataformas que te lo hacen muy fácil, pero hay que saber. O sea, si uno se quiere meter ahí, es muy difícil. Entonces, apoyémonos y yo diría, como dices tú, o sea, hay que entender que el tema digital y todo este tema de teletrabajo, todas estas cosas, eso ya llegó para quedarse, eso ya no va a volver atrás, eso va hacia adelante y tenemos que subirnos ese carro porque si no, el que no se suba, tarde o temprano va a terminar fallando, si eso es una realidad. Qué complejo, ¿no? Pero es una realidad. Lamentablemente lo estamos viendo así. Digo lamentable porque también trae oportunidades, pero hay muchos que se están quedando abajo y eso es muy, muy complejo. Francisco, ¿dónde nos pueden ubicar a ustedes? Me pregunta por acá. Marcos tiene un taller de mueblería, me dice. Mira, CFC Capital, nuestra página cfccapital.cl. Ahí están todas nuestras direcciones, teléfonos. Atendemos acá en Santiago, pero tenemos también en regiones. Llegamos a hoy día con este mismo tema digital. Ya podemos atender a todo el mundo a través de nuestras plataformas digitales. Así que tenemos que ejecutivos que los pueden asesorar, como te digo, y ordenarse. Las líneas, te mencionaba yo, de financiamiento que podemos evaluar, no tienen costo y las pueden tener ahí en el minuto que las necesiten, las usan con eficiencia y, como te digo, con tiempo y los vemos tranquilos y no lo que quieran. O sea, estamos dispuestos nosotros a... Nuestro core de negocio son las pymes. Como digo, nosotros hemos apoyado hoy día más de 4.000 pymes y que hoy día ya, como digo, no son tan pymes. Nuestro eslogan, para que tus auditores lo conozcan, nosotros tenemos un eslogan que dice que financiamos de la factura número 1.
Ya. Eso significa que te vamos a apoyar cuando tú partas, que es la parte más difícil, y entender que el factoring, como digo, es una herramienta de financiamiento muy buena, porque al final, si tú eres una pyme o un emprendedor que está empezando, pero tienes una factura con un deudor que ya tiene cierto bagaje, que es una empresa que ya está formada, entonces la evaluación de riesgo se parte en dos. Una parte va a ir sobre el emprendedor y otra va a ir como paraguas sobre el deudor, entonces te va a permitir acceder a un financiamiento que a lo mejor en un banco, si tú vas a pedir un crédito, no va a flotar, pero digo, como nos apoyamos en la evaluación del deudor, sí te podemos apoyar, es una operación de corto plazo, 30, 60 días, entonces eso te va a permitir ya irte empapando y partir desde cero. Es difícil, pero como digo, nosotros entendemos el negocio, así que los podemos apoyar. Perfecto. No hay problema en eso. Bien, Francisco Bicolí, experto en financiamiento de pymes, gerente comercial de CFC, tal como sea, CFC Capital, ahí lo pueden ubicar y pueden navegar ahí un poquitito y dejarse a lo mejor asesorar por quienes también ya tienen bagaje en la materia. Muchas gracias por este contacto y ojalá que este 15% nos siga aumentando, nos quedamos en eso, que ojalá esto sea ahora el rebote, por lo menos para empezar a ver un poco luz ante muchos que han sucumbido lamentablemente en la realidad de Ñuble. Hay muchos que se han ido quedando atrás, otros han tenido la oportunidad y eso es lo que hay que tratar también de aprovechar. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y como te digo, los emprendedores hay que sacarle sombrero porque escucha que son sacrificados, así que aquí los esperamos que podemos apoyarlos felices. Ok, gracias. Muchas gracias, que tenga buena tarde. Igual. En Radio El Sembrador hemos presentado Opiniones de Actualidad